Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, en la más grande red de periodismo independiente en la radio. Si a usted le pregunta qué radio escucha, la respuesta es una sola. Exitosa. Esa misma. Estamos también en televisión por cable, estamos en todas las señales del país. Estamos en Claro Televisión, estamos en Movistar, en Canal 11, también en la señal de alta definición en el 711, estamos en nuestra propia señal en YouTube, en el Facebook y en el Twitter. Estamos por todos lados y la interrogante que tenemos el día de hoy precisamente para que nos sigan en las redes sociales tiene que ver con lo que dijo ayer Ollanta Humala, que recibir aportes de campaña no es delito. ¿Qué opina usted? Porque esa es la defensa que hace toda esta gente, ¿no es cierto? Toda esta gente que ha recibido, porque esto es algo de lo que habría que hablar con transparencia en un país donde reina pues la oscuridad en relación a casi todo, ¿no? Es decir, los candidatos reciben plata pues de las empresas, de las corporaciones, de los grandes inversionistas internacionales. Son aportes que se reciben y no se declaran. Y son aportes que no son gratis, pues. No es que yo te regalo la plata porque simpatizo con tu ideología. Te doy la plata porque, si es que tuvieras, ¿no? Porque ese es otro problema que tenemos. ¿Cuál será la ideología de los partidos? Es decir, cuáles son las ideas que tienen sobre cómo debería ser el Perú, es lo que menos importa. Lo que importa es llegar. Ya una vez que llegas empiezan los negocios con aquellos que te financiaron la campaña electoral. Ese es el sistema que funciona. Pero ¿cuál ha sido la defensa? Y está siendo la defensa de toda esta gente. Primero, negarlo todo. Mentira, calumnia, estos brasileños se volvieron locos. No lo conozco, no sé, nunca lo vi, etcétera, etcétera. El segundo, digamos, escalón de defensa, la segunda trinchera, después de que la primera se les cae, porque se les va a caer a toditos, es que no es ilegal recibir dinero en una campaña electoral y no declararlo. Y eso no es verdad. Eso se llama lavado de activos. Sobre todo cuando el origen del dinero, como en el caso de Odebrecht, ha sido claramente declarado como dinero de origen ilegal, más delito todavía. Está configurado completamente el haber recibido dinero de origen ilegal. Y eso tiene un nombre en la legislación peruana, lavado de activos. Por eso vas a la cárcel en el Perú. No es que hay que hacer una nueva ley para castigar. Probablemente sea cierto que hay que reglamentar, precisar y separar el financiamiento de las campañas del derecho a hacer política en el Perú. Es decir, que si no tienes plata vas muerto, ¿no? Y que los aportes de quienes fueran te convierten en esto que tenemos ahora, este espectáculo vergonzoso. Tienes billete, terminas en el Congreso con el voto preferencial, ¿no? En un contexto además donde los partidos no tienen ninguna democracia y donde la votación interna no sirve para nada porque nadie la respeta. Entonces, yo creo que es una buena interrogante la que estamos planteando. ¿Qué piensan ustedes sobre esto que ha dicho Ollanta Humala? Que recibir dinero de aporte de campaña no es delito. ¿Qué opinas? Ya estamos en la guerra. Yo no sé si ustedes han tomado conciencia. Esta es la guerra por si en el Perú hay impunidad o no hay impunidad. ¿Cuántos presos hay en este momento de los comprometidos en los escándalos de Lavajato? Vamos a empezar a contar. Ninguno, no hay uno preso. No, con el cuento del pobrecito con la prisión preventiva, pobrecito el 50% o no sé, 40 y no sé cuántos por ciento los presos peruanos que están en esa condición. En el Perú hay gente que tiene más de 10 años en la cana sin sentencia y a nadie le ha preocupado en el Tribunal Constitucional porque no son políticos o millonarios, pues. Esa es la diferencia. Pero hoy día ha ocurrido algo importante. El Ministerio Público solicitó al juez Concepción Carhuancho incautación de bienes de los Humala Heredia y están incautando en este momento. Incautando, ¿ah? No es que están entrando para recoger papeles, no señor, están incautando los bienes porque según el Ministerio Público se presume que son de origen ilegal y por lo tanto pasan a administración del Estado. Y tenemos declaraciones de ¿quién, señora Magariño? De Ilan Heredia. Habló Ilan Heredia, el hermano de Nadiga. A ver, escuchemos y veamos lo que dijo. He venido a ver a mi mamá para ver qué puedo ayudarla. Lo que me he enterado es que hay un tipo de... Ilan Heredia. Exitosa. Hay un tipo de diligencia o algo por el estilo en la cual sacarían a mi madre de su casa
y a mi hermana con sus hijos. Así que hay que estar bastante claros en eso, ¿no? Hace una semana o dos le embargaron a mi hermana su casa, o sea, para que no pueda venderla. Ahora la incautan y sacan a sus hijos a la calle prácticamente. Entonces, que juzgue la gente de qué carácter es esta diligencia. Déjenme, por favor, que voy a ayudar a mi mamá. ¿Ha hablado por teléfono con su mamá? ¿Cómo se encuentra? Bueno, esto es duro, ¿no? Es duro. Ahora, me decía mi mujer en el camino, ¿por qué no hacen lo mismo con todos? Y tienen razón. Tienen razón. Todos tendrían que recibir el mismo trato. Miren lo que pasó en Brasilia. En Brasil, excepto Lula y aquellos que se han acogido a los procedimientos de colaboración eficaz, todos los demás tienen un trato es decir, es más, al comienzo los presos no iban al equivalente acá de Piedras Gordas, pues, ¿no? O a la Dinoes. Iban al equivalente al Lurigancho. A ver, pues, si quieres ponerte de acuerdo o no con la justicia, al Lurigancho te vas. ¿Ah? Como cualquier preso, porque ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué tienes que tratar como un preso VIP a alguien que le robó cientos de millones de dólares al país y meter en la cana a un choro de celulares a las peores prisiones donde si es joven se fregó porque ese chico ya no tiene arreglo, porque ahí va a terminar de corromperse y de perderse para no sé, para una vida productiva, ¿no? Y correcta? O sea, ¿por qué ese trato diferenciado? Te robas el equivalente a 10.000 soles y te ponen en de las peores cárceles del mundo. Le robas al país su salud, su educación, su derecho al futuro, robas decenas o cientos de millones o participas en operaciones que implican un perjuicio de cientos de millones de dólares para el país y vas a prisiones de lujo. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, en Brasil funcionó, ¿ah? En Brasil funcionó. O sea, la cárcel es la cárcel. Y vamos a ver si no quieres colaborar con la justicia después de pasar por ese infierno por el que pasan todos los que llegan a la cárcel. Pero en fin, esa es la situación que está tensa, ¿no? Ayer aparecieron Kenji. Kenji es increíble. Estás leyendo el artículo de Kenji, el comienzo nomás ya lo descalifica. Dice, examen de conciencia se llama, que él hace, ¿no? Y su examen de conciencia comienza diciendo, por su propia libre decisión, no condicionada por prebenda alguna, 10 parlamentarios de la entonces mayoría absoluta recibieron acompañarme en el voto contra la primera vacancia. Ya está jalado, pues, en tu examen de conciencia. O sea, si fuera cura, no te absuelvo, ¿me entiendes, Kenji? Con eso no te absuelvo, porque estás comenzando por decir una cosa que todo el mundo sabe porque ha sido obvio que no es verdad. Y de ahí dice, lo hicieron en defensa de su derecho a la libertad de conciencia y de no someter al mandato imperativo del partido. Lo hicieron sin ofrecimiento de obras, sin pactos, con un acto de generosidad. De ahí dice que el indulto humanitario Alberto Fujimori fue una decisión presidencial que más de la mitad del pueblo peruano recibió con alegría. La libertad recuperada de mi padre, sin embargo, fue recibida con una atmósfera irrespirable de acusaciones. ¿De qué acusaciones? Que acá en este programa nosotros hemos acreditado que en el momento que tú estabas discutiendo en el Congreso estaban arreglando ya el indulto a espaldas de todo el país. Exitosa. A espaldas del país. A mí me dijeron mentiroso. Y soltaron a todos sus troles, esos rentados en las redes sociales que lo único que hacen es insultar desde el anonimato, pero bien pagados, ¿no es cierto? Me hicieron sopa durante 4 días por haber dicho la verdad, que estaban negociando el indulto de Alberto Fujimori, más que ya estaba hasta firmado, y que habían hecho las cosas tan mal, que primero hicieron el trámite y después presentaron la solicitud. O sea, es obvio que lo del indulto ha sido una negociación. Y eso es lo que está mal, Kenji. Eso es lo que no ayuda a la reconciliación. Eso es lo que, es decir, un acto que podría ser un acto de humanidad a un hombre anciano que está sufriendo y que como ninguna otra persona no debería morir en la cárcel, digamos, ese contexto. Y en medio de una tremenda controversia política donde un acto de esa naturaleza podría ser un paso en la construcción de un puente de reconciliación sobre otros temas para todos los peruanos, en lo que se convierte es veneno contra la reconciliación. Porque no es pues un acto humanitario, es una tranza. Tú me das los votos para que yo no sea vacado, yo te doy la vacancia de tu padre. Eso es asqueroso, acá y en cualquier parte del mundo. ¿Ah? Y eso lo van a pagar, porque eso obviamente pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo va a tomar en cuenta a la hora
de emitir sus resoluciones. Álvaro Tapia está en la casa de Ollanta Humala, están incautando en total 5 propiedades, entiendo. Álvaro, cuéntanos qué está pasando ahí. Gracias, Nicolás. Buenos días. Información en vivo desde el Jirón Fernando Castrat en Surco. En estos momentos viene saliendo, en este caso, la policía y también el grupo de fiscales que ingresaron hace aproximadamente 15 minutos. Ellos ingresaron, cabe señalar, con Julio Espinosa, uno de los abogados de Ollanta Humala, así como también con Wilfredo Pedraza y César Nakazaki. En estos momentos, entonces, ya se vendría llevando la incautación con disposesión de los inmuebles relacionados tanto con Ollanta Humala y Naín Heredia para ser entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, del Ministerio de Justicia, debido a que presuntamente estos inmuebles habrían sido adquiridos de manera con dinero ilícito. También se estaría haciendo lo propio, según nos han mencionado, con algunas cuentas bancarias de la expareja presidencial. En estos momentos hay un gran contingente, te comento, Nicolás, en los exteriores, precisamente de la vivienda de Ollanta Humala Tazo. La policía, inclusive de la Dirección Táctica Urbana, SWAT, se encuentra en toda esta cuadra de Fernando Castrat en Surco. Entonces, en estos momentos continúan las diligencias. Hay que señalar que en un momento ingresaron este grupo de fiscales, pero ahora nuevamente han salido. Nosotros presumimos que en realidad entraron para hacer las coordinaciones de día, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Vamos a seguir en contacto para tener más información. La información que tenemos hasta ahora es que se trata, como ya se ha notificado, de incautaciones, es decir, se les está quitando las propiedades que están pasando a manos del organismo respectivo del Estado hasta que supuestamente termine este proceso que va a tener supuestamente en los próximos días la inauguración de una nueva fase que va a ser ya la denuncia penal respectiva contra Ollanta Humala y Naín Heredia por el delito de lavado de activos y otros. Estamos en la línea con Héctor Becerril. Héctor, congresista, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días. Lo llamamos para consultarle su opinión sobre lo que ha dicho Kenji Fujimori el día de ayer y en una nota que ha escrito, una nota periodística, una columna editorial que se llama Examen de Conciencia, donde lo que en resumen dice es que su pecado fue haberse dejado envolver, digamos, por el traidor de Moisés Mamani, ¿no? A quien le dice tramposo y chantajista. Aló. Acá estamos, lo escuchamos. La comunicación está muy mal, en realidad no logro escucharte, hay mucho eco. Si por favor mejoramos y me repites la pregunta. Kenji Fujimori es la pregunta. ¿Qué opina Héctor Becerril sobre lo que dijo ayer Kenji Fujimori, sobre lo que ha escrito? Yo creo que lo que él está tratando de hacer es trasladar sus responsabilidades a Moisés Mamani. O sea, él fue chantajeado, él fue la víctima. No, pues, o sea, todos hemos escuchado perfectamente en los videos de cuál es la participación de cada uno. Además hay que señalar que no solamente han estado detrás de Mamani, han estado detrás de varios congresistas que seguramente en su momento van a declarar. O sea, tratar de comprar voluntades, comprar los votos, no ha sido solamente con Mamani, ha sido con otros congresistas a quienes han abordado, a quienes han llamado, incluso con quienes han contratado. O sea, yo entiendo la desesperación de Kenji de querer salir del problema, pero yo creo que tiene que asumir su responsabilidad como corresponde. ¿Y qué significaría eso? Porque lo que está tratando de hacer él es una defensa, digamos, hasta donde le es posible, política, porque va a haber sanción. Él va a terminar saliendo del Congreso, ¿no es verdad? Nosotros, yo soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, yo no puedo adelantar opinión si es que va a haber sanción o no. Lo único que puedo decir, hay 3 posibilidades, ¿no es cierto? Que archiven el caso si no se encuentra responsabilidad. El otro es una suspensión, inhabilitación o un desafuero. Esas son las posibilidades que hay. Y eso vamos a llegar nosotros a determinar cuando ya el delegado, o sea, el congresista César Segura, presenta su informe, tiene 5 días para hacerlo, luego de escuchar la defensa de los que han asistido a la subcomisión.
Ahora, congresista Becerril, ¿ustedes han realizado internamente algún nivel de balance sobre cómo es posible que haya ocurrido algo así? Es decir, estamos siendo testigos de un espectáculo vergonzoso y bochornoso de oferta de prebendas, de transacciones, hablan hasta de dinero, o sea, ya cualquier cosa, pero son ustedes los que pusieron a esa gente en el Congreso. La verdad, Nicolás, discúlpeme, no logro captarte, en realidad más o menos intuyo lo que me estás preguntando, pero hay mucho eco, no logro entender la pregunta. Bueno, una pena. Tratemos de tener porque tenemos agenda con usted, congresista Becerril. Concertemos ahora a través de la producción una entrevista en vivo acá en los estudios de Exitosa, apenas sea posible, por favor. Perfecto, yo encantado. Muchas gracias por atendernos, Héctor Becerril de Fuerza Popular. Porque lo que decía y que lo dejo planteado como pregunta es obvio, ¿no es cierto? Es decir, ahora estamos hablando de, mire, qué nivel de congresistas estos que mienten sobre su historia de vida o que no son capaces de aceptar cualquier prebenda, ya, pero ¿quién los puso ahí, pues? ¿Cómo llegaron hasta donde llegaron? Y ahora resulta que casi todos son invitados. O sea, ¿y cómo se hace para ser invitado en una lista? ¿Qué requisitos, digamos, qué virtudes tienes que ser para cumplir con las exigencias para calificar como invitado? Poner billete para la campaña. Número uno. Número uno. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? ¿O estoy inventando alguna historia así fantástica? O sea, este tema del financiamiento de las campañas electorales, del voto preferencial, ¿no es cierto? Como un mecanismo. El problema es que como no hay democracia en los partidos, ¿no es cierto? Al final termina como legitimándose el voto preferencial. Pero, en fin, en la línea estamos con Cintia Montes, que fue vocera de Palacio de Gobierno durante prácticamente todo el mandato dirigente, además del Partido Nacionalista. ¿Qué opinan ustedes, Cintia, de lo que está pasando en este momento con los inmuebles propiedad de la familia Humala Heredia? Buenos días, Nicolás. En principio creemos que inmuebles que ya estaban en registros públicos, inhabilitados para ser vendidos o alquilados de alguna forma, que ya tenían una inhabilitación registral, no pueden ser incautados. El mensaje que nos queda de la Fiscalía y del Poder Judicial es, como no puedo hacer de tu vida un infierno en un penal, porque el Tribunal Constitucional me ha llamado la atención y que he violado derechos humanos, entonces ahora le quito la casa a tus hijos y tienen que mudarse a otro domicilio. Cuando más allá del tema de las acciones desesperadas de la Fiscalía, de incautación, embargo, inhabilitación, lo que debería hacer la Fiscalía, en mi modesta opinión, es buscar la prueba que hace 3 años y medio no consiguen acerca del presunto delito de lavado de activos. Porque finalmente, como lo ha explicado ayer el expresidente Humala, el delito de aporte de campaña no existe. Entonces, se ha pasado a la Fiscalía 3 años y medio tratando de convertir un delito, un aporte de campaña que no es delito en el Perú y que nosotros hemos negado, en un delito de lavado de activos. No lo han podido conseguir hasta el momento. Ha habido intensas diligencias en las que, por ejemplo, la familia Humala Heredia ha presentado los papeles, documentos, tiempos, récords bancarios, porque ese domicilio, por ejemplo, fue comprado con un crédito bancario y fue comprado antes del 2010 incluso. Entonces, si la investigación que quiere hacer el fiscal Juárez necesita que sea seria, transparente, lo último que puede hacer es dar el mensaje de venganza a raíz de su salida de la cárcel, me parece a mí. Pero eso es, no yo entiendo que esos son los procedimientos que han usado también en el caso de Gustavo Salazar y entiendo que lo están extendiendo a otros procesados. Ahora, es bien controversial esto de si es delito o no. Yo no sé por qué se da por hecho de que recibir dinero en la campaña electoral de origen desconocido o ilegal no es delito. Claro que es delito, se llama lavado de activos. El decreto 1106 dice que se pena con prisión de 8 a 15 años a quien adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculto, mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir.
El dinero que viene de la caja 2 de Odebrecht es ilegal. Por eso, y me parece muy bien que lo hayas leído, porque en toda esa lectura, todo eso ha intentado probar la Fiscalía. Y ante una situación de esa naturaleza, por ejemplo, con respecto al tema del domicilio, nosotros le hemos presentado, la familia de Omar Heredia le ha presentado todos los papeles en regla que demuestran que fue una casa que se compró a crédito y creo que aún se sigue pagando y que ha sido adquirida en los cánones con un crédito bancario. Entonces, el problema no es que la Fiscalía sospeche, el problema de la Fiscalía es que hasta el momento no encuentra ningún indicio razonable. ¿Por qué? Porque Cintia, si el indicio fuera más que razonable, no necesitaría los medios de comunicación haciendo aspavientos sobre determinados hallazgos si es que son fuertes. Es más, el tema de la acusación no se ha demorado porque nosotros hayamos presentado algún testigo de más o algún testigo menos. Lo que ha demorado la presentación de la acusación de la Fiscalía es que cada supuesta teoría de la Fiscalía, nosotros tenemos documentos que podemos mostrar y derribar su teoría. Ahora, en términos prácticos, podemos mostrar mostrar los documentos y derribar su teoría. Y aparte, esos inmuebles ya tenían una incautación, una inhabilitación registral en los registros públicos. ¿Para qué la incautación? Si todavía ni siquiera puede demostrar el delito. Cintia, una pregunta. La incautación, por lo que ha declarado Dylan Heredia ahora, lo que significa en términos prácticos, por lo que entendemos, es que tienen que abandonar los inmuebles, ¿no es cierto? No pueden seguir permaneciendo en ellos. Sí, entiendo yo también que no es una incautación nominal, sino que es una incautación efectiva, que es aparte. No he visto hasta este momento que llevamos permanentemente el seguimiento de la investigación fiscal, que el fiscal Juárez o Vela o la Fiscalía en general haya actuado de la misma manera con ningún otro representante partidario, político, que esté acusado por lo mismo. No lo conozco. De repente sí le han incautado sus bienes al señor Alan García, nosotros no lo conocemos. De repente sí le han incautado sus bienes a la señora Keiko Fujimori y no lo conocemos. De repente también han incautado sus bienes al expresidente PPK o Toledo y nosotros no lo conocemos. Mira, la información que ha recogido nuestro... Lleva como 3 años y medio de investigación, que yo sigo sosteniendo. 3 años de investigación no es que la investigación esté más avanzada, es que se ha necesitado todo ese tiempo para encontrar una sola prueba que no existe. Ahora, lo que dice Cintia, la Fiscalía no es así, ¿ah? La Fiscalía dice que tienen todo acreditado y que están listos para acusar y que son las medidas cautelares que ustedes están presentando las que impiden que se pase al siguiente nivel del proceso. Por ejemplo, supuestamente ustedes han planteado una tacha, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre legal que tiene esto cuando uno pretende inhabilitar a un juez? Eso tiene un nombre, una recusación. O sea, están recusando al juez Concepción Carhuancho. Entonces, si el juez está siendo recusado, entonces la Fiscalía no puede denunciar. Entonces, no es que no esté la Fiscalía en condiciones de denunciar. Eso es equivocado. No es que la Fiscalía no pueda denunciar porque hay una recusación a un juez que nosotros obviamente sacamos adelante porque sentimos que nuestros derechos fundamentales han sido vulnerados. La Fiscalía no es que no pueda denunciar porque hay un juez acusado, porque no tiene nada que ver. Lo que la Fiscalía señala es que no puede acusar porque nosotros hemos pedido que se incluyan dentro de la investigación la declaración de algunos otros funcionarios de Odebrecht que señalan que el dinero nunca se entregó. Entonces, ni siquiera eso está demorando la acusación. Ya, pero me corrige, Cintia, para darme la razón. Es decir, porque, claro, o sea, mira el caso de Lula, que yo creo que es aleccionador. Es más, pero nosotros tenemos el derecho de defensa, o también se nos va a anular el derecho de defensa. Es más, el tema de las declaraciones que vienen desde Brasil, que nosotros hemos solicitado que se incluyan en el proceso, ni siquiera es lo que está retrasando el tema de la acusación, eso es lo que dice Fiscalía. En diciembre del año 2017, Fiscalía le mintió a la población
le mintió a la población y dijo que tanto el expresidente Ollanta Humala como Nadine Heredia tenían un desbalance patrimonial. Eso fue una mentira porque el economista, que ni siquiera es contador registrado, el economista que hizo el peritaje para Fiscalía, tuvo que contrastar su peritaje con un peritaje de parte que nosotros hicimos con contadores registrados para la materia penal. Cuando demostramos, nosotros mandamos observaciones y demostramos que ese peritaje estaba hecho con los pies, la Fiscalía dijo, nosotros vamos a levantar las observaciones. ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado desde eso? 5 meses. 5 meses. Cuando el tiempo registrado son 30, después aumentaron 30 días, no podía pasar los 2 meses. Una última Después pregunta, eso, Cintia. ¿Qué van a hacer ustedes frente a estas incautaciones? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, la defensa está viendo exactamente qué cosa es lo que toca en este momento, pedir apelaciones, pedir que se deje sin efecto la incautación, porque el allanamiento es una figura perfectamente entendible por cualquier persona dentro del sistema jurídico. El allanamiento para buscar pruebas. No tengo ninguna prueba, voy a entrar a tu casa a buscar pruebas. Perfecto. Pero la incautación no se entiende. La incautación en estas circunstancias, en las que después de 10 meses no han podido presentar con ellos presos, no han hecho ni una sola diligencia y no han presentado ni una sola prueba, suena a venganza. La parte jurídica presentará alguna medida para tratar de dejar sin efecto esta resolución, me parece, es lo lógico. Pero nosotros íbamos a reclamar en los espacios que sean necesarios para que esta medida abusiva, vengativa, sea dejada sin efecto. Muchas gracias a Cintia Montes por esta comunicación, en el jefe de prensa del Partido Nacionalista. Muy gentil por atendernos. Nos vamos a la pausa. Esto es Exitosa. Volvemos. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la carretera de la nueva autopista Ramiro Priale, que es el ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9, 16 y 25 metros cuadrados, que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres mayor información, apunta a los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-871628. O visítanos en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Vamos a cambiar de tema. Me ha pasado, Tito Alvite, es una información muy buena. Él se ha dado el trabajo de hacer un resumen sobre exactamente de qué acusan a Nadine Heredia y Ollanta Humala. Y ya nos hemos olvidado, por ejemplo, de toda la discusión que hubo sobre supuestos aportes que habían sido recibidos por parte del gobierno de Venezuela. Entonces, ¿por qué salta esa investigación en un momento? Por un reporte de la unidad de inteligencia financiera. Porque supuestamente la familia de Nadine Heredia compra una casa con un crédito del banco de crédito, pero de repente empieza a pagar adelantadas las cuotas de ese crédito con dinero en efectivo que lo depositan personas muy cercanas y cuyo origen es pues fantasioso, ¿no? O sea, asesorías a una compañía para hacer una campaña contra la calvicie, que dicho sea paso nunca funcionó. Prestaciones de servicios que nunca pudieron acreditarse. Entonces, esos son elementos, porque esa es la manera, pues tú no es que te dan un dinero irregular o ilegal y tú emites una factura. Recibí dinero ilegal de tal, así no es pues. Recibes dinero ilegal y la gente que recibe dinero ilegal lo que hace es articular todo un sistema para incorporar de alguna manera y hasta donde sea posible la supuesta legalidad de ese dinero con falsos servicios, con falsas consultorías, ¿no es cierto? Con adquisiciones, ¿no es cierto?, sobrevaluadas. Es decir, hay formas que las organizaciones, las empresas y las personas que están involucradas en el lavado de activos han aprendido a manejar. Y ese es el reto del Ministerio Público. Y acá está todo documentado, ¿eh? Lo vamos a ir revisando más adelante, porque ahora estamos con Gladys Díaz, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir. A usted se ha referido directamente Juan Luis Cipriani, ¿no es cierto?
Creo sí. Hola. Porque pongamos esto en contexto. Hubo una marcha enorme, como siempre, el día sábado, cada vez que se convoca un tipo de evento de esta naturaleza, una marcha por la vida, ¿no es cierto? Que en realidad tiene como eje, aunque no solo, el tema del aborto. ¿No es verdad? Bueno, buenos días ante todo, Nicolás, y también al público teleoyente. Definitivamente lamentamos las declaraciones del cardenal Cipriani, que lo que termina determinando en esta marcha por la vida, que debería ser una marcha por la vida de aquellas niñas violadas, de aquellas niñas madres, debería de también darse este tipo de marchas. Lamentamos el doble discurso que tiene, ¿no? O sea, por un lado fomenta la vida, pero por otro lado hay un mensaje de odio hacia las demás personas que no están de acuerdo en que las niñas puedan ser madres a temprana edad, ¿no? Claro, porque es decir, yo creo que hubiera sido importante que esté también el padre, ¿cómo se llama? Gaspar se llama, ¿no es cierto? Sí. Que es el organizador de la marcha, que ha movido además cientos de miles de personas, ¿no? Lamentablemente sí, pero por ejemplo hay documentos por ejemplo, el episcopado convocando a los colegios, que en un estado donde es laico se dan situaciones donde el presidente del Congreso está determinando a favor de un tema que por política del Estado debería de ser un Estado neutral, garante de los derechos humanos que el Perú ha firmado, ¿no?, a nivel internacional. Bueno, el Ministerio de Educación emitió un comunicado diciendo que esto no era un evento oficial del Estado peruano, ¿no es cierto? Pero sin embargo se han cursado a todos los colegios cartas desde la Vicaría para que puedan asistir a esta marcha, ¿no? Y eso es todos los años y en todas las regiones, ¿no? Entonces, generalmente... Ahora, pero la gente asiste no porque hay una convocatoria, sino asiste por convicción, o sea, ¿o no? No todos. Generalmente, como te digo, hay lugares donde se presionan a las personas para que puedan asistir, pero también hay gente que acude por convicción. Igual que al otro lado, hay personas que, a pesar de que puedan representar a personas de fe, católicas, evangélicas, no representan a la totalidad, ¿no? Porque las mismas iglesias son diversas, plurales, por lo tanto, hay personas que estamos a favor de la libertad de conciencia, de la libertad de decidir y el respeto a las decisiones de las personas. Me dicen que estamos en la línea, tenemos en la línea al padre Luis Gaspar, que es precisamente el organizador de la Marcha por la Vida. Nos hubiera gustado tenerlo en los estudios, es una pena que no lo hayamos logrado. Muy buenos días. Buenos días. Yo quisiera que nos explique, en primer lugar, el sentido de esta marcha, porque yo he estado revisando los documentos y ustedes no solamente hablan del derecho a la vida y por lo tanto en contra del aborto, sino hablan en alguna medida de política, de cuáles son o sea, hablan incluso de 10 normas que deberían regir la vida política nacional o que deberían ser tomadas en cuenta hoy, ¿no? Sí, buenos días. Marcha por la Vida es un colectivo ciudadano que desde el año 2002, con ocasión de la ley número 27654, que declara a la 25 de marzo el Día del Niño por Nacer, salimos a las calles para defender la vida, desde el mismo momento de la concepción hasta su muerte natural. Por lo tanto, no negociamos principios como puede ser la vida y también, por supuesto, la familia. Marcha por la Vida, los últimos años, ha estado a cargo en su organización del Arzobispado de Lima. Se han pronunciado algunos testigos que forman parte de Marcha por la Vida, algunos aspectos, algunos manifiestos, algunas publicaciones sobre el significado del Día del Niño por Nacer. Ahora, padre Gaspar, yo llamaba la atención el día viernes sobre un hecho. O sea, yo creo que esta movilización en gran medida de gente bien intencionada, o en gran mayoría de gente bien intencionada, a la que no le gustaría
que ocurra que una mujer se ve enfrentada a la disyuntiva de un aborto. Ahora, el problema es que hacemos para que no ocurra lo que está ocurriendo. Es decir, hay marchas de 500.000, personas en contra del aborto en una ciudad como Lima, que ha sido considerada hace poco la capital mundial del aborto, donde la relación entre la población y la cantidad de abortos que se practican es monstruosamente alta. Entonces, ¿cómo se hace para impedir o para lograr ese objetivo que no ocurran los abortos que están ocurriendo en este momento en Lima y en el Perú? Si no se permite el acceso a métodos de anticoncepción, a información adecuada y oportuna, a educación sexual en los colegios. O sea, ¿no resulta una contradicción esto? O sea, no quiero que hagan abortos, pero no permito que se haga aquello que podría impedirlos. La iglesia, habló de aquí, de Lima, que es la que conozco más cerca, a lo largo del año ayuda y acompaña especialmente a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia a su dignidad. Tenemos hogares, ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando en el hogar Gladys, por la zona de Yerbateros, y tiene varias sedes, que acoge a estas mujeres, que acoge a estos niños abandonados, que acoge a mujeres rescatadas también del secuestro, no solo de la prostitución, de la trata de personas, sino también de un machismo que vive en nuestra sociedad. Tiene también casas de acogidas y también hogares para niños que nos ayudamos puedan ser dados en adopción. Sí, tenemos nuestras medidas. Pero yo pienso que, en primer lugar, la educación debería empezar en la familia. Y el Estado también debería dar políticas públicas que ayuden a que no se maltrate la dignidad, especialmente de la mujer, de los niños, de las personas más vulnerables, por lo que dice pues el Papa Francisco, las personas descartadas. Sí estamos haciendo trabajo con respecto a lo que me preguntan, pero la Marcha por la Vida, el conjunto de los meses, en este día, al salir a las calles, lo que quiere es especialmente salir por esos niños indefensos que están en el vientre de su madre, es decir, sí a la vida y no al aborto. Pero también es un principio en el cual se quiere la Marcha por la Vida, en saber acompañar y dar una esperanza a todas las mujeres para que nadie jamás pueda atentar a su dignidad de persona. Padre Gaspar, está en nuestros estudios Gladys Vía, como usted sabe, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir. Y lo que le interesa a la gente es qué significa derecho a decidir para ustedes, Gladys. Que ustedes sí están de acuerdo con el hecho de que una mujer en determinadas circunstancias se enfrenta a la necesidad, a la posibilidad de un aborto, la que desea sea ella. ¿Eso es lo que ustedes dicen? Definitivamente. Yo creo que nadie promueve el aborto. Nadie. Justamente determinadas, por ejemplo, políticas de educación sexual integral, políticas que puedan determinar, por ejemplo, servicios, acceso a servicios para adolescentes, políticas que puedan determinar acceso a servicios donde, como tú señalabas bien, el aborto clandestino en el Perú se da. Tenemos cifras alarmantes. Nadie promueve el aborto, pero lo que sí desde la institución promovemos es que se pueda respetar las decisiones de las mujeres que les toca en cada contexto que cada una vive violencia. Creo que debemos estar pendientes de que no debemos de dejar de mirar, por ejemplo, la salud pública. Los datos que nos dan el Ministerio Público, por ejemplo, aproximadamente el 60% de las violaciones en las niñas menores de 14 años se dan en los hogares. Estamos hablando de que el 40% de los detenidos por violación son padres. Estamos hablando de que el año pasado, el 2017, el anteaño pasado, el 2016, habían 2.338 madres adolescentes, madres niñas adolescentes, menores de 14 años. En el 2017 tenemos 4.400 niñas, o sea, se está duplicando la cantidad. Ante esta situación alarmante, realmente determinamos que las personas puedan decidir de acuerdo a los contextos que le va a tomar. Pero yo creo que hay como dos niveles de discusión. Hay una discusión que es la del nivel ya dramático,
Es decir, ¿qué ocurre, padre Gaspar, cuando una mujer ha sido violada y como producto de esa violación está embarazada? ¿Qué se hace en esa situación? O sea, ustedes, Gladys, por lo que entiendo, lo que dicen es que la mujer decida si continúa el embarazo o no. Porque justamente tenemos Concilio Vaticano II que determina la libertad de conciencia. Y en esa libertad de conciencia puede tener la posibilidad de ¿Ustedes no están de acuerdo con eso, padre Gaspar? Sí, gracias por dejarme hablar. Primero, un par de aclaraciones. Acaba de decir que está ahí la Gladys, Movimiento Católicas por el Derecho a Decidir. Esta asociación o este movimiento no tiene ningún reconocimiento por la Iglesia como un órgano oficial de la Iglesia. El nombre católico solo se lleva con la autorización de la autoridad eclesiástica. Este movimiento no es reconocido ni por la Conferencia Episcopal ni por el Arzobispo de Lima. Estamos aquí tomando el nombre de la Iglesia Católica sin autorización de sus autoridades. Esto también es un abuso. Por otra parte, el principio de la Iglesia con respecto a la vida no se negó desde el mismo momento de la concepción. Entonces, esto no es doctrina de la Iglesia y no de hoy, sino de defender la vida de todo ser humano. Toda vida importa, decía el Papa Francisco que visita nuestro país. En el tema cruel, totalmente rechazable, cuando se atenta, mujer, por ejemplo, puede ser violada. Exitosa. Nosotros procuramos acogerlas, condenar esa situación. Por otra parte, también de que qué está haciendo la familia, qué está haciendo la sociedad para evitar a futuro este tipo de daños. Ya, claro, pero padre Gaspar, ante el hecho, es decir, ocurre la violación, la mujer queda embarazada, la mujer en la postura de ustedes tiene que seguir con el embarazo pese a las consecuencias que eso va a tener para su vida, para la vida de la criatura en el caso de que decida que ésta nazca. Ustedes dicen que eso es inaceptable. Es decir, que pese a las circunstancias dramáticas de una violación, esta mujer tiene que continuar con el embarazo. Toda violencia genera otra violencia. Atentar la vida contra ese recién ser concebido también es otra violencia. La violencia no cura otra violencia. También los daños posteriores son graves para la mujer. Por el tema del posaborto estoy hablando. Claro, ahora, ¿cómo enfrentamos? Yo insisto con esta interrogante. Yo sé que esto es un tema súper controversial, digamos, en el extremo, pero la gran interrogante que yo hago es esta, porque me resulta sinceramente una paradoja que haya 700.000 personas que salgan a la calle, porque son cifras que se han dado con respecto a cuánta gente puede haberse movido el día sábado, en contra del aborto, y sin embargo somos un país donde simultáneamente están ocurriendo miles de abortos. Cotidianamente, o sea, donde el aborto es una cruda y espantosa realidad. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con que no hay acceso a información, no hay acceso a métodos anticonceptivos de prevención, de preservativos, de píldoras anticonceptivas, de otros métodos anticonceptivos, y que esto enfrenta sobre todo a las mujeres más pobres a lo que se ha dado por llamar embarazos no deseados, y que terminan lamentablemente en abortos en las peores condiciones sanitarias además, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentar esta realidad, padre Gaspar? Sí, has tocado un tema muy profundo, muy serio, muy doloroso, lo que pasa en la sociedad, aquí y en todas partes del mundo. Tenemos que trabajar conjuntamente con la doctrina social de la Iglesia de una manera subsidiaria, ayudar a los padres de familia, que son los primeros responsables de la educación sexual de sus hijos, los primeros responsables de darles valor, principios a sus hijos, y también el Estado debería ayudarnos, padres de familia, en la educación de sus hijos, y todos juntos trabajar y colaborar y llegar a la raíz. ¿Dónde está el problema? Y luego a los que cometen esos delitos, esas faltas, como puede ser la violación, debería haber penas más severas, más drásticas, y también la justicia debería actuar con actitud,
la policía también debería poner facilidades de estos hechos. O sea, es un problema que el conjunto de la sociedad lo vive, todos debemos... Claro, pero padre Gaspar, ustedes están en contra del uso de métodos anticonceptivos, ¿no es verdad? Sí, sí. Ustedes cuando dice, estamos hablando de la Iglesia como católicos, que tenemos un catecismo, un magisterio, y eso es lo que a nosotros nos marca el camino. Tenemos unas enseñanzas y tenemos unos valores que no los vamos a renunciar. Pero ustedes hacen referencia solo a un grupo de católicos, creo que es equívoco esa narración. No, me refiero a ustedes porque, es decir, usted no es una persona solamente, o sea, usted es el vocero de la Marcha por la Vida, que es digamos, un movimiento reconocido formalmente por la Iglesia Católica, ¿no es cierto? A eso me refiero, que esta suma de colectivos, ¿no es cierto?, que usted representa y que está directamente asociado al Arzobispado de Lima, es decir, tiene una postura con respecto a este tema. No es despectivo en absoluto, ¿no? Para nada. Sí, efectivamente, Marcha por la Vida es un colectivo ciudadano en el que no solo están los católicos, sino que también están las comunidades evangélicas y eso también es verdad. representantes de otras religiones, incluso no creyentes. El Arzobispado de Lima, lo único que está haciendo este par de años es coordinar la organización de la Marcha por la Vida. Pero Marcha por la Vida no es propio de la Arzobispado de Lima o de la Conferencia Episcopal Peruana, es un colectivo ciudadano. Bueno, yo le agradezco muchísimo al padre Luis Gaspar. Yo quisiera, padre, que se mantenga usted en la línea para coordinar con nuestra producción. ¿En qué momento es posible tener una entrevista con usted para conversar más extensamente sobre este tema que creo es un tema de interés y además de respeto, ¿ah? Porque yo creo que si hay 700.000 personas que salen a la calle por algo, lo mínimo que merecen es ser escuchadas. ¿No es cierto? Sí, Nicolás, yo te agradezco. Hablaba con tu productor el día de ayer. Lamentablemente el día de hoy estoy con todo el equipo de la Marcha por la Vida evaluando nuestro trabajo y es por eso que no me ha sido fácil estar hoy con ustedes. Pero en otro momento yo justo puedo estar contigo. Además me gusta tus programas, me gusta oírte y qué bueno. Eres una persona. Qué bueno. Muchas gracias al padre Luis Gaspar por esta comunicación. Muy gentil una vez más. Y quedamos comprometidos. Ahora, complicada la situación, ¿no, Gladys? Claro, porque como bien señalábamos hace un momento, tenemos, como te digo, una situación de abortos clandestinos en condiciones insalubres, inseguras. También tenemos la maternidad infantil. Tenemos toda una campaña también con grupos antiderechos, porque acá hay que llamarlo por la palabra antiderechos, conservadores, que tienen que ver, por ejemplo, con la no educación sexual en los colegios, que pueda garantizar de alguna manera información de que los y las niños y adolescentes puedan determinar una vida más libre de violencias y no se genere que seamos el segundo país de Sudamérica con la mayor tasa de denuncias por violación, donde puedan generar también, muchas veces se entiende a la educación sexual como un tema de solo sexo, no, educación sexual significa una serie de información que pueda permitirles tomar decisiones a los y las adolescentes en determinados momentos, y eso también es gradual, pero también determina espacios de convivencia democrática, sin violencia, ¿no? Entonces, eso claro, tiene que ver con el enfoque de género. Tenemos que dar el salto para hablar de los problemas reales y la vida real, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla, es una cosa que me interesa conversar mucho con el padre Gaspar en relación a la contradicción entre el discurso y la realidad. Es decir, miles de personas en las calles contra el aborto, y ocurren abortos todos los días. En el momento que la gente estaba marchando, habían adolescentes abortando en ese momento en muchísimos lugares de Lima. Entonces, ¿qué hacemos para manejar esta situación? ¿No es cierto? Para que no llegara a esas situaciones límites para las mujeres y en las peores condiciones, insisto, de salubridad. Pero el otro tema es que se habla sobre la necesidad de educar a nuestros chicos, porque digamos, eso es un tema que a mí me gustaría discutir. ¿Qué hacemos? La abstinencia sexual hasta el matrimonio. Es algo que no ocurre, pues. No ocurre. No es cierto, pero en todo caso, esto debería ser producto de un diálogo entre los padres y los hijos, que tampoco ocurre. El Instituto Nacional de Estadística hizo un reporte el año pasado, el anteaño creo que fue,
que es dramático, que es algo así como que el 70% de los chicos no es que no hablan de sexo con sus padres, no hablan de nada con su padre. Definitivamente, ¿no? O sea, esta situación nos está determinando de que es urgente el enfoque de género en las políticas educativas y o sea, porque al final la Marcha por la Vida también se ha convertido en una marcha de corte político, ¿no? Entonces, es necesario que haya una educación integral, sexual, que haya servicios accesibles para las personas que quieran o no quieran continuar un embarazo no deseado, porque no es que la política que se despenalice el aborto, por ejemplo, en casos de violencia sexual, pueda determinar que las mujeres van a hacer colas para abortar. No, es aquellas mujeres que deciden no continuar un embarazo, tengan los servicios públicos, como tú señalabas bien, son las mujeres pobres las que van a los abortos clandestinos, tengan servicios públicos para que puedan garantizar una atención integral, porque aquellas mujeres, también con investigaciones se ha determinado, aquellas mujeres que deciden no continuar un embarazo producto de violación, no es que haya problemas psicológicos posteriores, ¿no? Entonces, generalmente debe de darse políticas integrales, neutras, laicas, y no lo que viene ocurriendo en nuestro país. Bueno, que esa es la otra discusión, que es la relación entre religión y política, ¿no? Que definitivamente, es un tema súper controversial, que es lo que está produciendo tanto dolor a la civilización, ¿no? A la humanidad en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Gladys Vía, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir. Ahora, el problema sobre esto de que si tienen derecho, ¿sabe el nombre? Es como su definición. ¿Qué son católicas? Eso es en otro momento conversaremos. Es otra discusión. Pero en fin. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Gladys. Vamos a la pausa, hay que abrir. O sea, yo insisto sobre esto. O sea, estamos confrontándonos y enfrentándonos y lo que necesitamos crear son puentes para escucharnos unos a otros. Para escucharnos unos a otros y para encontrar soluciones a los problemas que son los mismos de todos. Son los mismos problemas son los que tenemos todos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Mínima cuota inicial y totalmente financiado. Si quieres mayor información, puedes llamar al siguiente teléfono. Anota lo que puede cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160 y 973-871628. También puedes encontrarnos en el Facebook, en Plaza Unicachi Este. Vamos a ir ahora con nuestra secuencia. Primero, tu salud. Adelante, por favor. En Exitosa presentamos Primero tu salud. Gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. En Lima Norte, la salud al mejor precio está en Dafi Salud. Visítanos en nuestro nuevo policlínico de Comas, ubicado en la Plaza de Armas, exactamente al costado de la Municipalidad de Comas. Consultas en más de 30 especialidades médicas desde 10 soles. Si quieres más información, puedes llamar al siguiente teléfono, anótalo, 713-1598, 713-1598. Está con nosotros el neurólogo, el doctor Roberto Ramírez, para hablar de un caso que ha llamado la atención porque es una enfermedad extraña que ha aparecido en Trujillo, ¿no es cierto? Sí. Que se llama Guillain-Barré, se llama la enfermedad. Guillain-Barré Stroll. Y es una enfermedad neurológica. Sí, señor. Pero ¿cómo es posible que haya aparecido? Porque hay 2 personas que vienen de Huánuco, uno a Apurímac. En Trujillo se ha tenido reporte de 8 personas con esta enfermedad, ¿no? Bueno, en el Hospital 2 de Mayo ha habido una especie de señal de alerta para tratar de reunir y reportar. Sí, he ido al Instituto de Ciencias Neurológicas. Sí, esta es una enfermedad, quizás como soy neurólogo, no me es tan rara, me es familiar. Pero sí sé que en la población es de 1 caso a 3 por cada 100.000 personas de incidencia. Porque la prevalencia es poco, porque es una enfermedad inflamatoria aguda. Su nombre es polirradículoneuritis aguda.
¿Y qué síntomas tiene? Es decir, los síntomas comienzan primero con dificultad para caminar, o sea, disminución de la fuerza muscular en los miembros inferiores. Inclusive se llama polirradiculoneuritis ascendente aguda, que va cogiendo primero las piernas, después los brazos, y el médico, al hacer con el martillito, ese humilde martillo que tenemos, tenemos nosotros, voy a poner. Sí, no sabía esto. Bueno, o sea, se presentan reacciones más lentas, ¿no? Sí, ¿no? Es ascendente aguda y en 24 horas ya está paralizado los 4 miembros. Y lo único que puede hablar, a veces coge, eso sí, a veces coge, va acompañada también por una parálisis uni o bilateral. Pero es una locura, es decir, ¿qué avisos previos tiene? Ninguno. Bueno, uno es una persona sana y de repente tiene dificultad para caminar, porque es calambres, molestias y de repente... calambres se presenta después. Pero de repente pierde la capacidad de caminar, de moverse y hasta de hablar. De hablar, habla. Yeah. Consciente, no pierde el... ¿cómo se llama? No pierde la capacidad para hablar. Pero sí la capacidad de moverse, como dice usted. Sí, de hecho, están paralizados los 4 miembros. ¿No? ¿Y esta enfermedad, una vez que se presenta, es reversible? Es reversible. O sea, es aguda, por eso es aguda, no es crónica. Yeah. Hay algunos casos crónicos, pero son muy raros, ¿no? Ahora, ¿y por qué ocurre una cosa así? Bueno, o sea, ¿por qué a uno le puede dar este tipo de enfermedad? Es una enfermedad de origen inmunológico. O sea, el sistema inmune ataca las raíces de los nervios motores, porque sensibilidad tiene el paciente, pero ataca los nervios motores, tanto los miembros inferiores como los superiores. Mueve los ojos, todo, habla, escucha, todo. O sea, y siente también. Uno le hace, lo que no puede hacer es motricidad. Moverse. O sea, uno que decide pararse y no puede pararse. Mes y medio está por lo menos ahí. Mes y medio a 2 meses. De ahí pasa a rehabilitación y después es un hombre completo, no pasa nada. Pero sí hay mortalidad, porque a veces coge los nervios que se llaman motores que respiran, porque es un nervio finalmente motor, y tienen capacidad y tienen que darle asistencia asistida de oxigenoterapia. Ahora, qué locura, o sea, pero usted dice, esto es una enfermedad del sistema inmunológico. Sí, ataca las raíces del nervio. Generalmente está asociada a ciertos virus que hacía tiempo que le dio al paciente, ¿no? Que es el Epstein-Barr, la enfermedad del beso. ¿Cómo es eso, la enfermedad del beso? No sabía que existía. Sí, es la enfermedad del beso. Que es Esa sabía, me habían hablado una que se llama el síndrome del novio, que es el dolor en el brazo cuando duerme uno abrazado con la pareja, ¿no? Sí. Pero ese le llaman la parálisis radial, es eso. O de la nube, que se queda dormida ahí. Antes de que nos explique el síndrome del beso, que me parece increíble que exista, vamos a escuchar al doctor Nakasaki, César Nakasaki, que está en este momento hablando a raíz de las incautaciones a las propiedades de la familia Humala Heredia. Adelante, por favor, Álvaro está ahí. Álvaro Tapia. Gracias, información en vivo. En estos momentos viene declarando la prensa César Nakasaki, quien llegó hace más de 1 hora precisamente a esta incautación que se viene realizando en el domicilio del expresidente Ollanta Humala. Escuchemos sus declaraciones. Cumplir toda decisión judicial, por más injusta que la considere, y vamos a utilizar los mecanismos legales. Vamos a cumplir el auto de incautación y vamos a interponer recurso de apelación. Ahora para que le puedan devolver sus viviendas, en este caso. El recurso de apelación. ¿Cuánto tiempo tomará este recurso, la presentación y el trámite de ese recurso de apelación, doctor? Calculo que unas semanas. Esto implica también el decomiso de los objetos dentro de la vivienda. No, solo es el inmueble. Exitosa. Fiscal, todavía se puede proceder a un decomiso. No es decomiso todavía. El decomiso es la consecuencia, la pena. El decomiso es una pena. Eso se tiene que dar con la sentencia.
la medida cautelar que garantiza el decomiso es la incautación. Es una medida cautelar, no es que les estén quitando la propiedad. ¿Van a apelar a esta? Sí, por supuesto. Doctor, ¿se le ha avisado a la expareja de esto? Recién en este momento. Hoy mismo. De improviso. En la mañana estábamos conversando para tener una reunión de trabajo. Estábamos yendo a la reunión de trabajo y nos notifican, o nos comunican, mejor dicho, que había esta diligencia, ¿no? Hasta las 10 de la noche, gracias. Bien, han sido las... Bien, las declaraciones entonces de César Nakizaki, el abogado de Ollanta Humala. Hay que señalar que hace instantes también acaba de salir un vehículo de la cochera de la expareja presidencial. Allí se pudo apreciar a Ollanta Humala y Nadine Heredia abrazados y pues con el rostro obviamente serio. Se informó Loro Tapia para Exitosa. ¿Se han dado cuenta que hemos dado por hecho eso de la expareja? Eso no existe, ¿no? O sea, es el expresidente y la ex primera dama, pero expareja es como si ya no fueran pareja, ¿no? Pero siguen siendo pareja, o sea, en fin, así estamos. Estamos conversando con el neurólogo Roberto Ramírez sobre estos casos que se han presentado, que son 8. Sí, eso es lo que llama la atención, porque de repente una enfermedad tan rara. Claro, una enfermedad. Es de 1 a... ¿Cuánto por, 1 a 3 por 100.000 y de ¿cuántos repente... en Trujillo? ¿Cuánta gente hay? Y yo creo que serán Trujillo y los alrededores, ¿no? De la Libertad. O sea, es mucho, o sea, pero que esto usted dice tiene que ver con un virus o un virus ocurrió en algún momento. Es una enfermedad del sistema inmunológico, y es una enfermedad que podría ser mortal, dicen, pero que si recibe el tratamiento adecuado y oportuno... Sale, ¿no? Sale. Pero también a veces compromete el sistema, no solamente motor, sino también el sistema neurovegetativo. Ahí sí es la muerte. La muerte, porque el paciente hace presiones elevadas y se viene abajo. Entonces, no maneja bien el sistema. Ahí es mejor no darle antihipertensivos. Sí, tenemos, doctor Ramírez, una llamada desde Apurímac porque hay una persona que tiene una duda. Ya, como no, encantado. Unas preguntas que hacer sobre este tema. Sí, muy buenos días. Adelante, por favor. Aló, señor, por favor, yo quisiera preguntar, yo le estoy hablando de Abancay. Adelante, le escuchamos, estamos al aire. Doctor, yo tengo una nieta que ha sufrido esa enfermedad de Guillain-Barré. ¿Y ha sufrido? Ha estado internada en el hospital, en el Cusco. ¿Qué edad tiene? En el Cusco, pero... yo he quedado en duda porque mi nieta justamente ha estado con una vacuna. Ah, sí. Pero esa vacuna yo quisiera saber si continuamente cada año hay que hacerle o no. Bueno. Muchas gracias por la llamada, señora. Sí. Bueno, con respecto a las vacunas, también está asociado a la vacunación, a algunos Guillain-Barré, porque es como especie de... Es decir, lo que dice usted que es una reacción a algún tipo de vacuna. Reacción a la vacuna. ¿Pero a qué vacuna específicamente se ha podido? Cualquier vacuna. Pero es muy raro como el caso, ¿no? En niños, ¿no? Sobre todo en niños, que hay Guillain-Barré, que se puede confundir, que ya no existe, desde luego, una polio, ¿no? Una enfermedad del polio, donde se cuele polio. O sea, se puede confundir con una poliomielitis. Pero ya no, pues, porque ahora están todos vacunados, pues, ¿no? Ya no hay polio, pues. Si hay un caso de polio, hasta $10,000 le dan. Así o sea, no existe. No existe ya, pues es como la viruela que ya desapareció. La polio prácticamente. Ahora, ¿y cómo distinguir esta de otras enfermedades? O sea, nada más que es... el diagnóstico. ¿Qué te va a pasar? ¿Te pasa que sí? Siente los reflejos son hiporreflexia al principio y arreflexia total. No pero reacciona. tradúzcame a reflexia. Con el martillo se da en los... Y no reacciona. No reacciona, no hace como el chavo así, ¿no? el chavo hace pues ya exageradamente. En ese martillito se da ahí unos reflejos donde debe ser rotuliano, alquilino. ¿Y el tratamiento, usted dice, que esta puede ser una enfermedad que puede durar un mes y medio? Sostén. Como dijo por ahí el doctor Josecito, uno medio tronado, un neurólogo,
Le dijo, tratamiento, vitamina B, decía una vez un médico por ahí, ya de esos veteranos. No, un buen sancochado, le dijo, se acabó el problema. O sea, la alimentación. Que sea bien alimentado, que tenga su... no tiene relajación de esfínter, por supuesto, porque no puede levantarse, tiene que hacer sus heces ahí, su orina, ¿no? Pero de ahí todo bien. No hay... Ahora, es una enfermedad que requiere hospitalización. Hospitalización, de hecho, porque puede llevar a la muerte, ¿no? Si agarra el sistema neurovegetativo, que muy raro es, o sea, el neurovegetativo es el que nos da la presión, nos controla el corazón, puede dar taquicardia, bradicardia, entonces mejor es verlo nada más, observarlo. Me quedo con la curiosidad del síndrome del beso, de esto que se contagia. El beso es una de las causantes, porque por el virus del beso es que se transmite una inmunología. Lo mismo también el botulismo. Y eso sí puede evitarse. A eso tiene que ir el botulismo es por el consumo de productos envasados. Ay. El botulismo, si uno... El botulismo está caracterizado por un Guillain-Barré. Aquí hubo hace muchos años un caso de una familia muy pudientes y hubieron 8 que consumieron ese y todos tuvieron... Lo que pasa es que la lata se chanca, y el óxido entra, ¿no es cierto? Entra el aire y ahí germina el botulismo, que sirve ahora para hacer parálisis. No, para el botox, eso. El botox porque paraliza, pues. Entonces las arrugas desaparecen. Lo que produjo ese caso de intoxicación en esa época por botulismo fue el Guillain-Barré. Y fue Guillain-Barré. Tan es así que hubo 2 muertes ahí. Los que no fueron al hospital de Rebagliati. En una, no quiero decir la clínica, pero en una clínica fueron atendidos 2 y murieron. ¿No? Tenemos tiempo para 2 llamadas de nuestro público. Ya. Adelante, por favor, escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Le llamo de Huancayo. Una consulta, por favor. Mire usted, yo estoy perdiendo la vista. He ido al oftalmólogo. No ha encontrado nada que pueda ser causante de la pérdida. Yo tengo nistagmus, que es un tema neurológico. Quería preguntarle si eso tiene tratamiento hoy en día. ¿Se puede hacer algo para atenuar, para controlar o algo así? Porque ya casi no puedo ver. ¿Qué dice usted, doctor Ramírez? El nistagmus, bueno, está fuera del tema, ¿no? Pero el nistagmus es debido... Nistagmus es que hay gente que no puede controlar pueden irse... Generalmente el que existe más es el nistagmus horizontal y es debido al sistema vestibular. Que los ojos se mueven rápidamente de un lado a otro. De un lado para otro. ¿Ya? Y eso uno lo busca cuando hay mareos. Entonces puede ser vestibular. ¿Pero qué es lo que está pasando con el señor? ¿Qué podría estar pasando con esto? Bueno, yo sé que problema vestibular o del sistema nervioso central. En este caso, diría que es una tomografía para ver eso. Es una tomografía, en este caso, lo que corresponde. Que le corresponde al señor. Para que esté tranquilo, ¿no? Tanto él como el médico. De acuerdo. Ahora, el problema es en Huancayo. ¿Dónde se hace una tomografía? No, ahora allí en todas partes, ya. Tomografía. Abundan como abundan los plátanos en mi tierra, que soy de Sullana. ¿De Sullana? Sí, en Sullana también hay tomógrafos. Yo el otro día me he quedado asustado. La pregunta es si funciona. ¿Funciona? Sí. Eso es característico de nuestro país. Sí, tenemos una última llamada del público en la línea. Adelante, por favor. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Antes de comentar mi caso, quisiera manifestar, anoche se te extrañó con el programa de la revista dominical. Ya vamos a hablar de eso, tranquilo. Así que todo mi aliento y respaldo a Nicolás. Muchas gracias. Y quería comentar, bueno, en mi caso, yo he sufrido una parálisis facial hace 5 meses. Y este tema es casi ya frecuente. Estoy llamando de Apurímac, Nicolás. Hay un poquito que me balbuceo porque tengo todavía rezagos de la parálisis. Y es un caso muy frecuente. Esto es lo que quería comentar y acá se le atribuye al viento. Bueno, lo que dice, le ha dado el viento. Entonces, no sé si pueda comentar al respecto. Porque muchas gracias por la llamada.
El Guillain-Barré está asociado a veces, junto también, con una parálisis uni o bilateral. Bueno, ¿pero por qué se produce la parálisis facial? Igualito, es inmunológico. 1 mes, 2 meses, 3 meses atrás, un antígeno, o sea, un germen, cualquiera de ellos, puede ser parásito, virus, lo que sea, ingresa al cuerpo y el cuerpo actúa de manera, con los anticuerpos, hay una lucha, digamos, ahí. El resultado de esa lucha, que mueren, como cualquier batalla, hay se forma un nuevo antígeno anticuerpo, que se llama complejo antígeno anticuerpo, que va a atacar el sistema periférico, en este caso el nervio facial. Claro, digamos que tu sistema inmunológico sigue peleando contra un virus, una batalla que ya no está, y eso es lo que te produce. Claro, el resultado de la muerte de los antígenos y los anticuerpos, se forma un complejo antígeno. Con eso, como una batalla, pues que hay humo, pues debe podrirse los cadáveres, ¿no? Entonces ese humor, vamos a decir, dentro del sistema, va y ataca el nervio periférico, facial en este caso, y queda ahí. Todos resuelven en 1 mes y medio, 2 meses. Como decía mi abuelo, que era médico, decía, la parálisis facial con tratamientos médicos dura 1 mes y medio, y sin tratamiento médico 45 días. Que viene a ser lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo le agradezco muchísimo al doctor Roberto Ramírez, neurólogo de Dafi Salud, por estar con nosotros. No sé si estamos satisfechos al... No, yo creo que sí, yo creo que sí. Además, usted tiene un carácter tan particular, tan divertido. Exitosa. Un neurólogo entretenido. Muchas gracias, bueno, al muchas doctor. gracias. Terminamos con nuestra secuencia. Primero, tu salud por el día de hoy. Un ratito, no se me vaya todavía, que estamos... En Exitosa hemos presentado Primero Tu Salud. Llegó gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. Vamos a la pausa, regresamos con más. No se olviden que esto es Exitosa. Si le preguntan qué radio escucha, la respuesta es una sola. Exitosa. Volvemos. Adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Preale. El ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9, 16 y 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y totalmente financiado. Si quieres mayor información, apunta a los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160 y 973-871628. También puedes visitarnos en el Facebook Plaza Unicachi Este. Isaac Humala y la señora Elena Tazo acaban de llegar a la casa de Ollanta Humala. Álvaro Tapia está ahí. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias, Nicolás. Información en vivo en estos momentos. Acaban de llegar entonces el señor Isaac Humala y la señora Elena Tazo. Ellos han llegado precisamente a visitar a el exmandatario Ollanta Humala Tazo y también en este caso a Heredia. Hay que señalar que en estos momentos ellos están parados en la puerta, aún todavía no le dan el ingreso para poder estar dentro de la casa. Esto en el marco de esta incautación que se viene realizando el día de hoy en el inmueble de Surco, en Fernando Castrat. El señor Isaac Humala ha mencionado a la prensa que a su salida va a declarar, así que nosotros estamos estando acá en la puerta principal para llevarle todas las impresiones que se tengan desde esa parte de Surco. Pero Tapia para Exitosa. Muchas gracias, Álvaro. Fernando Granda tiene información de último minuto sobre el motín en el penal de Huaraz. Adelante, por favor. Información en vivo a esta hora de la mañana desde Huaraz, capital de la región Ancash. En estos momentos se realiza un motín aquí en el penal Víctor Pérez Liendo de esta ciudad, y vamos a conversar con algunos de los familiares de los internos porque están preocupados. Vemos que las madres lloran en forma descontrolada y no sabemos cuál es la situación de los internos a esta hora de la mañana desde el penal de esta ciudad. Señorita, ¿usted qué tiene que decir?
que todo esto es por culpa de la INPE, porque la INPE ha tenido ayer a las 9 de la noche tener que parar esa pelea. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que hacer intercambio de reos? ¿Por qué tanta corrupción? Todo es por el dinero. ¿Eso habría provocado este amotinamiento? Sí, y no viene de este año, viene de años atrás. Porque quieren cobrar por piso, por celda, por cada visita y todo. ¿Hay personas fallecidas en Lideró? ¿Están dando este oficial? Sí, hay uno. Hay uno, y hay otro que ingresó al hospital que también es fallecido. Sí, porque han botado bomba y ellos se han asfixiado. ¿Cómo pueden botar bomba en un lugar cerrado? Bien, esta es parte de la información que les estamos alcanzando de lo que viene ocurriendo aquí frente a las instalaciones del penal Víctor Pérez Liendo en Huaraz. Hay un contingente fuerte de la Policía Nacional que resguarda este centro penitenciario aquí en la capital de la región Ancash. Esta es la información a esta hora de la tarde desde Huaraz. Fernando Granda, Exitosa Perú. Muchas gracias, Fernando. Vamos a, por supuesto, conseguir más información sobre porque la denuncia que se está haciendo es sumamente grave sobre cuál sería el origen del conflicto en este penal. Pero ahora vamos a hablar de otro conflicto, el que enfrenta a la SUNAT, no solamente con Telefónica del Perú, sino con algunas otras empresas por el tema de si el uso del satélite es, obliga al pago de impuestos en el Perú. Está con nosotros el doctor José Escalante, procurador público de la SUNAT, y el ingeniero Dirk de Porter, que es un especialista en comunicaciones satelitales. Yo quisiera, señor procurador, que nos explique primero en qué consiste el pleito, porque esto ha ido a nivel judicial y ustedes han ganado ya finalmente en la última instancia, ¿no? Sí, por segunda vez, porque la primera sentencia favorable en esta materia fue dada el año 2008 en una demanda de Panamericana de Televisión. Lo que está haciendo es la Corte Suprema reiterar este criterio que tiene sobre el tema satelital. ¿En qué consiste? En primer lugar, acá no hay ningún impuesto que se le esté cobrando a Telefónica del Perú. La controversia gira en torno a los proveedores extranjeros de capacidad satelital, generalmente domiciliados en Estados Unidos. Estos señores obtienen una renta, un ingreso de fuente peruana, porque esta capacidad satelital se utiliza en el Perú. ¿Y qué dice la norma del impuesto a la renta? Dice que acá lo que interesa no es la ubicación del bien, sino que se utilicen económicamente en el país. Ese es el criterio que maneja la Corte Suprema este año 2018 y el que ha manejado el año 2008. En consecuencia, nos ha dado la razón por segunda vez en esta materia. ¿Cuál es el tema de Telefónica? Telefónica no es el afectado con el impuesto a la renta. Simplemente Telefónica, como contrata al extranjero, está obligado a ingresar al fisco, a la SUNAT, el impuesto a la renta peruano de este proveedor extranjero. Y así lo tiene pactado en los contratos que tiene Telefónica con el proveedor extranjero. ¿Qué ocurre? Que Telefónica no ingresa este impuesto, que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque el otro reside en Estados Unidos, entonces es agente de retención. Esa es toda la controversia. Telefónica considera que no está obligada a hacer la retención, ¿no? Y claro, como el criterio no es la ubicación física del satélite, sino la utilización económica del bien, básicamente el acuerdo... O sea, ¿dónde se ejecuta la prestación del servicio? Exacto, finalmente es lo determinante. Y la norma lo dice claramente, dice, o utilizados económicamente en el país. Dice, situados físicamente o utilizados económicamente en el país. Esa es la controversia. Y como reitero, por segunda vez, la Corte Suprema nos da la razón en un lapso de 10 años. Ahora, ¿esto qué cosa supone? Porque supone un pago de cuánto en este momento... El proceso que ha salido, se está hablando de 4 millones de soles, pero son más procesos y hay una discusión que serían entre 200 y 300 millones de soles. Pero lo que en total se habría dejado de cobrar y que tendría que pagarse, ¿no? A Telefónica del Perú sería más o menos ese el monto que tendría que pagar. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente, ese es el concepto principal. El impuesto a la renta no es de Telefónica, es la retención que tiene que hacer Telefónica al momento de pagar al proveedor extranjero. Ahora, y yo quisiera que aprovechemos que esté el ingeniero de Porter acá para hablar, porque acá se genera toda una controversia con respecto no solo al uso de satélites, sino por ejemplo al tema del internet y la tributación, ¿no es cierto? Que es todo un reto, ¿no es cierto? Porque finalmente, ¿cómo hace para manejar el tema de la tributación en relación a estos temas, no? Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, no estoy muy metido en la parte tributaria, ¿no? Lo que yo puedo hablar es del aspecto tecnológico. Técnico, claro. ¿no? Entonces, cuando una empresa portadora, un carrier que le llaman, quiere prestar un servicio en sitios alejados, donde no llega fibra óptica u otros medios, la opción siempre es la comunicación satelital. Para usar esa opción satelital, se habla ya del concepto de enlace satelital.
Para eso, para usted establecer una comunicación bidireccional o unidireccional, necesita una estación que transmita, sube al satélite que actúa como una repetidora realmente en el espacio y de ahí baja la señal al sitio remoto. Entonces, un enlace satelital prácticamente tiene 3 componentes: una estación transmisora, una repetidora que en este caso está en el espacio y una estación que recibe. Ese es, digamos, el concepto de un enlace satelital. Y lo que está residenciado, digamos, en los Estados Unidos es el operador de ese satélite que está en el espacio, ¿no es cierto? No solo Estados Unidos, ¿no? Porque hay muchas empresas que son dueñas de satélites, ¿no? En este caso son satélites geoestacionarios que están a 36.000 kilómetros de altura, ¿no? Entonces estas empresas, como la que menciona el doctor, y las que prestan el servicio contratan a un satélite, ¿no? Para eso entran en contacto con las empresas dueñas de los satélites, le alquilan una porción de satélite y la utilizan para prestar el servicio. Pero el servicio se brinda aquí, ¿no? El usuario final está aquí, en territorio peruano, si la comunicación es en el Perú. Claro. Así es. Ahora, esto yo me imagino que va a tener implicancias porque esto está pasando solo con Telefónica o con otras empresas que hacen uso de los servicios satelitales. Hay otras empresas que hacen uso de los servicios satelitales, pero son minoritarias. Hay un caso de una empresa más que tiene la misma controversia. Pero acá, fundamentalmente, que nosotros estamos viendo es que estamos en una sociedad digital. Y este tema del gravamen a las señales satelitales es antiguo. Como señalo, la primera sentencia de la Corte Suprema es del año 2008 en el caso Pantel. Lo que yo no entiendo es por qué. En el caso Pantel, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente? Era un tema de impuesto general a las ventas y era el mismo supuesto. Y la definición que acaba de dar el ingeniero respecto a lo que es un sistema satelital ya lo dio la Corte Suprema el año 2008. Y en el mismo sentido. En el mismo sentido. Entonces lo que he hecho en el caso de Telefónica es repetir ese sentido. Claro, en 2008 Pantel aceptó la sentencia, pero Telefónica está reclamando una cosa que es jurisprudencia ya consolidada de la Corte Suprema. Y la casación del año 2008 es la 1587-2008 Lima. Ahora, lo que me ha sorprendido es la reacción del mundo empresarial. Salió un comunicado firmado por todo el mundo, ¿no? Claro, es que hay cosas que son inexactas. Por ejemplo, señalan que el costo va a tener... O sea, ¿quién firma el comunicado? Todo el gremio empresarial. El gremio empresarial, incluyendo la Sociedad de Radio y Televisión. Primero Telefónica, después los vinculados al tema de las empresas de telefonía y después todo el conglomerado de grupos empresariales, ¿no? ADEX, Confiep. Pero yo lo que quisiera señalar es lo siguiente. Acá es importante considerar que uno tiene que aceptar los fallos de la Corte Suprema, tiene que respetar. Y si son fallos reiterados, no se entiende por qué tienen que ser cambiados para el caso de Telefónica. O sea, Telefónica cree que tiene un estatus diferente al que tuvo Pantel en el año 2008. Y hay un tema que a mí sí me preocupa. Señor Lucar, el impuesto a la renta es pagado y es asumido por la empresa extranjera. Yo no entiendo cómo Telefónica puede sostener que si paga este impuesto, que no lo paga Telefónica, sino es una planta del extranjero, le va a encarecer sus costos y que estos costos van a afectar a las poblaciones santoandinas y a las zonas de selva, que son las zonas más sensibles. Y la telefonía... Que es donde se supone se está haciendo uso de este servicio, ¿no es cierto? Como usted ha dicho, donde no hay fibra óptica, ¿no? Y permítame señalar, si todas estas empresas hubieran pagado el impuesto oportunamente, posiblemente ya no tendríamos brecha digital. Telefónica, en su memoria anual del año 2017, publicada en febrero de este año, señala que toda su operación sobre teléfonos públicos y telefonía rural es menos del 1% de su operatividad. Entonces, ¿cómo esta cosa tan pequeña puede afectar el cierre de la brecha digital con las poblaciones más afectadas? Más bien yo creo que si se logran cobrar estos 200, 300 millones de soles, se podría hacer mucho por cerrar esa brecha digital. Y es importante que se entienda. Señalan, la SUNAT no le cobra a los grandes, solo le cobra a los pequeños. Claro, ese es un mito. Ese es un mito, ¿por qué? Porque lo que ocurre es que los grandes litigan por años, 8 o 10 años de litigio en el Poder Judicial, en el Tribunal Fiscal, y finalmente cuando ganamos... no es que no exista es decir, planteo de otra manera. No es que la SUNAT no tenga la voluntad de cobrarle a los grandes, sino que los grandes tienen las espaldas suficientes para entrar en unos litigios con súper estudios de abogados que te pueden hacer demorar un pago por año. No, con uno, con varios. Yo he hecho la secuencia y, por ejemplo, la pregunta sería al revés. ¿Qué estudios no patrocinan a Telefónica de los más destacados en materia tributaria? Están todos los estudios importantes, o sea, no son uno, son 2, 3, 4, 5 estudios que están detrás de este proceso. Litigamos 10 años, estamos a punto de cobrar y nos salen todos los gremios empresariales a decir, oye, esto está mal. ¿No? Y bueno, nosotros pensamos que está bien, y prueba que está bien
es que es un precedente consolidado de la Corte Suprema. Los vocales que firmaron la sentencia de Pantele el año 2008 son 5 vocales totalmente diferentes a lo que firmaron este año. Y el tema digital, el tema de la sociedad, de la información, es un tema vulgarizado. Y acá lo que se tiene que grabar es el provecho económico que saca el extranjero de fuente peruana. Porque si razonamos como Telefónica, este proveedor que está en Estados Unidos, que tiene su dinero de la capacidad publicitaria utilizada en el Perú, finalmente no va a tributar ni un solo centavo. O sea, todo el beneficio se va a Estados Unidos, donde le cobran el impuesto a la renta, y en Perú este extranjero no va a tributar un solo centavo. Telefónica no es afectada con el impuesto del extranjero. Porque toca, lo que usted dice, que Telefónica lo único que hace es servir como retenedor, agente retenedor. Ingresarlo al fisco a cuenta del extranjero, porque no es contribuyente de este impuesto. Este impuesto no es por las actividades de Telefónica, sino por la capacidad satelital que brinda el extranjero a Telefónica en el Perú. Y como lo ha señalado bien el ingeniero, esa señal llega al Perú y acá tiene contenido económico. No tiene contenido económico en el satélite. Acá se genera la renta, acá se genera la riqueza, y es justo que este norteamericano pague el impuesto por ese beneficio que obtiene y que Telefónica únicamente lo retenga. ¿Por qué dice Telefónica que esto va a afectar los precios, las tarifas, el servicio? Eso no se entiende, no es razonable, porque tendría que demostrar Telefónica que es el afectado con el impuesto. Y está probado que el impuesto no es de cargo de Telefónica, sino es de cargo del extranjero. Ahora, mal haría Telefónica en decir, no retuve, no ingresé al fisco, o reteniendo no ingresé, así que este costo por un hecho anormal de mi parte, que lo asuman las comunidades, no tiene sentido. Entonces, claro, tendrían que demostrar numéricamente que eso es posible. Para empezar, el impuesto lo paga el extranjero. Y lo que es importante, en los contratos que tiene Telefónica con el extranjero, se establecen 2 cosas. Primero, que se le reconoce el impuesto a la renta peruana para el extranjero. Y en segundo lugar, se describe el sistema satelital que el ingeniero indica. Y por eso la Corte Suprema, en su sentencia, ha revisado los contratos y ha concluido, como el año 2008, que está el extranjero afecto al impuesto a la renta y que Telefónica tiene que retener. Esa es toda la controversia. Ahora ya no hay nada más que litigar, ¿no es cierto? Ya se acabó. Hay 3 procesos más que está siguiendo sobre la misma materia Telefónica, y en esta secuencia de procesos que están por resolverse, sale esta campaña mediática millonaria en todos los periódicos, en todos los medios posibles, en contra de una sentencia de la Corte Suprema. Ahora, es muy loco esto, ¿no? Pero el otro día alguien me hablaba de la cantidad de dinero que se gasta en abogados en la Oficina Nacional Previsional para no pagarle a los jubilados, y que si tú sumas todo lo que han gastado hubieran resuelto el problema de un montón de jubilados. Yo no sé cuánto le está costando en abogados esto a Telefónica. Tal vez le saldría a su proveedor de satélite más barato pagar lo que le deben a la SUNAT, ¿no? Es que hoy ha salido en el diario Gestión que el Estado peruano tiene aproximadamente unos 8.000 millones en litigios judiciales, ¿no? Por cobrar. Por 2 empresas. Bueno, Telefónica es la que tiene, creo, el mayor monto. Por ejemplo, en este momento hay 2 casaciones en la Corte Suprema, en la otra sala, no en la tercera, en la permanente, que son 2 procesos que suman más de 2.000 millones de soles. Ya tuvieron la vista en la causa hace más de un año y esas sentencias deben estar por notificarse. Esta información que usted está dando, doctor Escalante, es trascendente, porque es verdad que la imagen que tiene mucha gente es que la SUNAT da un trato discriminatorio. Al chiquito lo persigue, lo ajusta para cobrarle, y a los grandes les perdona la vida. No es que les perdone la vida, no les sino que contratan un ejército de abogados para no pagar. Claro. Tienen todos los estudios disponibles, los mejores estudios, y tienen una capacidad de litigio de años, que no lo tienen los chiquitos. Y como le digo, finalmente, señor Lucar, si estos días salen esas 2 sentencias de la Corte Suprema sobre 2.500 millones de soles, y a Telefónica no le gusta el resultado, de nuevo los gremios van a salir a las calles a protestar porque la Corte Suprema actúa de acuerdo al derecho con fallos jurídicos. Mire, esta sentencia de la Corte Suprema ha sido cuestionada en temas sociológicos, antropológicos, pero no ha habido ninguna persona que lo cuestione seriamente en términos jurídicos, porque es una sentencia muy bien realizada. Finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando una renta es grabada en Estados Unidos y en el Perú? Porque esta es una renta grabada doblemente. A nivel mundial, y esto es un tema de la OCDE, existen convenios para evitar la doble imposición. El Perú no tiene convenio para evitar la doble imposición con Estados Unidos y con los países donde están los proveedores de Telefónica. Entonces tiene que pagar el impuesto a la renta del proveedor en su país de residencia. Y en el país donde se realiza. Salvo que hay un convenio. Acá tengo el modelo de convenio de la OECD, esto no hay. No existe. Estamos clarísimos. Yo le agradezco mucho al doctor José Escalante, procurador público de la SUNAT, y al ingeniero Dirk Deporte, que habló un poquito, pero suficiente, como hacen siempre los ingenieros. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a las redes sociales con Judy Rodríguez. ¿Qué dice la gente en las redes?
sobre esto de que recibir aporte de campaña no es delito, como dice Ollantumala. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Y cómo está nuestra audiencia en las redes sociales? Vamos a revisar rápidamente sus comentarios sobre la entrevista que dio el ex mandatario Ollantumala Tasso para un canal de televisión. Reveladoras la entrevista, pues, ¿no? Mari Carmen Salazar nos dice en el Twitter: es delito, lo que no hay es cárcel, pero qué bueno que ya les incautaron, que fueron incautadas las casas, en todo caso, punto para el Poder Judicial y la Fiscalía. Ahora van al TC y les levantan las incautaciones. Nadine, como ya no tiene casas, se va a Francia, todo fríamente calculado, dice Mari Carmen Salazar. Rodrigo opina: recibir dinero a cambio de favores políticos y prebendas disfrazándolo como aporte de campaña sí es delito, presidente, le dice Rodrigo. Iván González opina: el Tribunal Constitucional ha marcado la cancha de la impunidad y no carceleros de muchos en el Perú, dice. Ese es un extremismo como el que practican los talibanes o los terroristas, dice Iván González. Ojalá el Tribunal Constitucional hubiera resuelto los cientos o miles de expedientes que están en cola antes que Ollanta Humala y Nadine Heredia, nos dice Iván González. Martín Nevado opina: puede ser, pero si no lo declaraste y no pagaste impuestos sobre esos dineros y además de eso no puedes demostrar cómo se incrementó tu patrimonio durante los años que estuviste en el gobierno, eso sí es delito. Edgar Guerrero opina: es lógica la respuesta, el sistema permite que asociaciones de amigos o mafias formen agrupaciones políticas con tal de llegar al poder y de ahí desplumar al Estado. No se hagan si todos saben que el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal dan grandes aportes para las campañas políticas, opina Edgar Guerrero. Algunos comentarios nada más, Nicolás, sobre las declaraciones de Ollantumala para un canal de televisión. Y pues, ¿no? Porque como comentaba yo al comienzo, son como dos trincheras que se han establecido, ¿no? La primera es negarlo todo. Mentiroso, barato, ¿dónde están inventando todo? Una vez que pasan a la segunda fase de reconocer, sí, vino dinero para la campaña, o en todo caso, pudimos haber recibido dinero para la campaña, la siguiente fase, eso no es delito. Por si acaso, vino desde el partido de Lula. Claro, eso no es delito. Y por supuesto que es delito, si es dinero que explícitamente reconoció de origen ilegal. ¿Cómo no vas a preguntar de dónde viene la plata que te la están dando en efectivo? Además, hay una cosa importante que no se toma en cuenta, que es el destino que tuvo ese dinero, el uso que se dio, que también es un dinero, ¿no es cierto?, que terminó adquiriendo propiedades, claro, o haciendo para ingresarlo en la campaña, se forzaron declaraciones de gente que supuestamente había aportado y que en realidad no aportó $1. Y aparecían como aportantes de la campaña. ¿Para qué? Para introducir irregularmente ese dinero en la campaña. O sea, es todo un sistema que configura el delito de lavado de activos. Estás lavando plata. Exactamente. Y para las personas que han revisado un poco la investigación, en el caso de Alejandro Toledo y en el caso de Ollantumala, la ruta del dinero ya la conocemos todos. Las asesorías falsas sobre un producto de calvicie, estudios de palmeras. Entonces, sinceramente, están bastante complicados la expareja presidencial. Acá yo tengo, ¿se puede entrevistar al director de Exitosa? Yo también lo leí, por eso lo digo. Porque en serio, ha hecho un reporte periodístico con las 10 claves para entender todo este tema de Nadine Heredia y Ollantumala, que es impecable, donde te explica así paso por paso cómo va ocurriendo todo, porque la señora, por ejemplo, la madre de Nadine Heredia dice que supuestamente justifica el dinero, ¿no es cierto? Adquiere una propiedad que es producto de la venta de un departamento. En el departamento interviene una persona que le compra el departamento con un terreno, pero que resulta que el que le compra el terreno es un chico que tiene 20 años, ¿no es cierto? Y que es el hijo del que le está prestando el dinero para completar el pago. Es decir, es toda una red. Sí. Y eso está clarito en este informe. Yo voy a invitar mañana a Tito Albite que se sienta yo también acá, lo he leído, por eso. a que lo explique, porque está muy bueno. Está clarísimo cómo es todo el proceso que hace. Entonces es bien fácil salir y decir: la Fiscalía está mintiendo, la Fiscalía está inventando historias, la Fiscalía se está vengando, cuando lo que tiene la Fiscalía son todas las evidencias en la mano. Y ahora Cintia Montes, cuando yo le digo: ustedes están recusando al juez para que no avance. No estamos recusando al juez. Estamos planteando medidas o requiriendo nuevos testigos. O sea, por un lado se quejan de que esto no vaya al siguiente nivel, que es el de la denuncia, pero por el otro lado hacen todo lo posible desde el punto de vista de volver engorroso el proceso para que no puedan denunciarlos. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Quieren o no quieren que vaya esto al final y que las cartas se pongan sobre la mesa? Entonces no pongan más trabas y que esto vaya al nivel que tiene que ir, que el fiscal presente la denuncia y que respondan ahí, pues, a ver si pueden.
Manuel Rosas viene. Muchas gracias, Judy, por estar con nosotros. Yo me despido hasta el día de mañana. Los dejo con el señor Manuel Rosas. No hay tiempo para más. Muy buenas tardes.